Muy buenas. Este comentario 17º trata sobre el problema de la verdad de las primeras religiones. Yo tuve tres polémicas públicas con Gustavo Bueno. Una fue la que comenté en el comentario 12º sobre la naturaleza de las ciencias humanas y su estatuto nosológico. Otra fue la que comenté en el comentario 14º acerca de la justificación ética del aborto provocado, y la tercera es esta que nos convoca hoy en este comentario. La polémica surgió tras una conferencia que yo di en el día 12 de septiembre de 2003 en un congreso de filosofía que hubo en Murcia, titulado Filosofía y Cuerpo, y mi conferencia se titulaba precisamente así, el problema de la verdad en las religiones del Paleolítico. Y esta polémica fue muy concurrida porque hubo 6 filósofos materialistas que intervinieron en ella, aparte de intervenir luego el propio Gustavo Bueno. Estos filósofos pues fueron Joaquín Robles, Íñigo Ongay, Alfonso Fernández Tresguerres, Antonio Muñoz Ballesta, José Manuel Rodríguez Pardo y Pelayo Pérez. Estos polemistas pues reiteraron las tesis que Gustavo Bueno había expuesto en El animal divino, y bueno, como esas tesis yo evidentemente ya las conocía en el momento de impartir mi conferencia, pues no supusieron para mí ninguna novedad y eso sí, me dieron la oportunidad de explicar mejor y con más claridad los argumentos de mis posiciones. Gustavo Bueno replicó a mi conferencia en el año 2005, y en esa réplica tengo que decir que admitió explícitamente que mis comentarios y mi propuesta estaban hechos desde dentro del materialismo filosófico, que utilizaban los propios instrumentos del sistema del materialismo filosófico, que se mantenían dentro de las coordenadas del materialismo filosófico y que intentaban desplegar y desarrollar potencialidades del sistema del materialismo filosófico. Bien, ¿qué se discutió en esta polémica? Bueno, pues en esta polémica se discutió lo siguiente. Gustavo Bueno en El animal divino defendió que las primeras religiones, las religiones del Paleolítico, son absolutamente verdaderas, porque consisten en la relación real entre grupos humanos y ciertos animales reales, por ejemplo, pues los uros, los bisontes, los osos, los tigres de dientes de sable, etcétera, que son númenes, es decir, que son centros de inteligencia y de voluntad. Esta tesis es una tesis que resultaba muy provocadora y muy inesperada, porque implicaba que Bueno, que era un filósofo declaradamente ateo, afirmaba, sin embargo, que las primeras religiones eran absolutamente verdaderas. Entonces, esto pues evidentemente tenía un efecto retórico de captar y llamar la atención del auditorio, un efecto que efectivamente pues fue muy exitoso. Bien, frente a esta tesis yo por mi parte defendí que en esas religiones primitivas, para que esas religiones primitivas se llegaran a constituir y dejaran de ser meras relaciones etológicas, hacía falta componentes mitológicos, y por tanto esas religiones primitivas tampoco eran absolutamente verdaderas. Bien. La religión es una institución antropológica y luego más tarde histórica, y como toda institución pues tiene un momento teórico o doctrinal y un momento técnico-práctico, ¿no? Y esos dos momentos, el doctrinal y el técnico-práctico, pues están involucrados. Yo asumo y asumí sin reservas que el componente práctico de las primeras religiones podría estar en el trato etológico con ciertos animales y también con la verdad con grupos humanos
que son tomados confusamente como animales. Pero el otro componente, el componente teórico o doctrinal, tiene que estar presente para que la institución se constituya. Y ese componente teórico o doctrinal, antes de que exista la ciencia y la filosofía académica, pues es un componente mitológico, porque en esas sociedades no hay ciencia, no hay filosofía, y la manera de organizar doctrinalmente las cosas es a través de los mitos. Podría decirse que las religiones tienen una parte ritual, pero la parte ritual puede ser entendida exclusivamente desde la etología, porque los animales también tienen ritos, que sería el momento técnico, diríamos, pero también necesitan tener mitos, tener componentes teóricos, porque una religión al final es una cosmovisión sobre una cierta parte de la realidad. Entonces, bien, ¿cuáles son los componentes mitológicos de esas religiones primitivas? Pues yo creo que son fáciles de precisar y de determinar, porque se trata de coger unos animales que son reales, esos animales que citaba antes, uros, bisontes, osos, tigres de dientes de sable, y asignarles unas características que son mitológicas porque no las tienen realmente. Por ejemplo, asignarles la característica de tener una inteligencia capaz de entender el lenguaje verbal de palabras humano, lo que hace posible la oración, y unas características éticas y morales que tendría el animal que hacen posible pues establecer con ese animal algún tipo de contrato para mantener al animal propicio. Entonces aquí hay una mezcla de los caracteres efectivamente fisioanatómicos del animal y una mezcla de otros caracteres que son eso, el entender el lenguaje humano verbal de palabras, el tener caracteres morales, caracteres éticos, etcétera, pues que están tomados del eje circular, claro, porque es el único sitio donde existen, de las relaciones entre unos hombres y otros, ¿no? Porque solo los hombres tienen lenguaje humano de palabras y solo los hombres tienen comportamiento ético-moral sujeto a normas y a valores, ¿no? Entonces, Bueno hablaba de los númenes personales. Claro, las personas son, si descartamos que existan personas divinas, pues las personas son humanas. Y entonces el concepto de numen personal ya nos está dando cuenta, este sintagma, de la realidad compuesta que tiene, es decir, de una parte luminosa, etcétera, que puede ser animal, eso no lo niego, pero otra parte que es personal porque tiene que ver con el lenguaje humano de palabras, tiene que ver con los valores morales, las normas morales y éticas, etcétera, etcétera, y entonces, ya digo, la propia expresión numen personal o numen personiforme, pues lo que pone de manifiesto es el carácter compuesto del animal y del humano, para dar lugar al numen de esas religiones primitivas. Yo creo que los hombres del Paleolítico evidentemente estaban en una confusión objetiva, y compusieron rasgos humanos y no humanos, y esa confusión se irá aclarando a lo largo de la prehistoria y de la historia, cuando los animales son dominados, pues entonces los rasgos animales pues desaparecen y se convierten en númenes mitológicos, ¿no? Que es lo que pasará en la religión secundaria, ¿no? La parte mitológica de los númenes animales se proyectará sobre el cielo estrellado, o se hará descender al Hades, a un sitio en todo caso que no sea accesible, donde podrá seguir creciendo pues en las religiones que llama secundarias, ¿no? Yo creo que aquí es muy útil la distinción entre el punto de vista emic y el punto de vista étic que introdujo Kenneth Pike en el ámbito de la lingüística y que utilizó Marvin Harris en el ámbito de la antropología. Porque desde el punto de vista emic, para los hombres del Paleolítico, pues los númenes son verdaderos, claro, porque están ahí, tienen un correlato real y hay que relacionarse con ellos. Pero para el filósofo del presente, que no es un hombre religioso de las religiones primarias, pues los númenes son animales, ¿no? Y entonces para que se conviertan en númenes hace falta
introducirles una serie de componentes que ética, desde el presente, desde la etología, desde la ciencia, etcétera, etcétera, pues no tienen. Y esos componentes pues son componentes míticos. Y si se prescinde de esos componentes míticos, pues esas religiones primarias se desvanecen, porque aparece el animal sin más, con su etograma, y entonces y esta es la perspectiva que tenemos desde el presente, en donde no hay religiones primarias, ¿no? Aparte de hablar de la verdad de las religiones en sentido emic y etic, en esa conferencia del año 2003, pues yo también hablé de la verdad de las religiones en un sentido interno a la propia historia de las religiones, ¿no? Porque efectivamente en las religiones primitivas, en las primeras, el numen existe cuando existe como un animal que está ahí, el uro, el bisonte, etc., y que mantiene relaciones etológicas reales con los grupos humanos, mientras que el numen secundario, el numen de las religiones secundarias, no existe, es un numen puramente mitológico, fantástico, inventado, y luego el numen terciario ya ni siquiera es un numen porque es un ente abstracto con el que no cabe una religación positiva, ¿no? Entonces, en este sentido, las religiones, en este sentido histórico, las religiones primarias sí podría concedérseles un rango de verdad mayor que las secundarias, que son puramente mitológicas, y que las terciarias, que ya no son religiones en absoluto. Bien, pues hasta aquí la posición de Bueno y mi posición. Ahora voy a hablar de la respuesta que dio Bueno en 2005, en un artículo. Todo esto está en el Catoblepa, si se puede consultar, mi conferencia, las intervenciones de esos 6 filósofos materialistas que cité al principio, la respuesta de Bueno, de la que voy a hablar ahora, y mi respuesta, mi contestación a Bueno, ¿no? Bien, pero bueno, aquí lo estoy resumiendo porque eso es una cuestión muy larga y la gente pues normalmente pues no tiene tiempo para leer tantas cosas, como es lógico, ¿no? Bien. Bueno, en la respuesta que dio en el 2005, Bueno pretendió dar beligerancia en el presente a la religiosidad primitiva primaria. Y eso lo hizo refiriéndose a la posibilidad de que los hombres del presente contactaran en un futuro con animales no lineanos finitos de origen extraterrestre. Bien. Bueno, esto es muy problemático porque el contacto extraterrestre pues es en sí mismo, el contacto con inteligencias extraterrestres es en sí mismo muy complicado, porque ese contacto de tener lugar probablemente tendría lugar a través de ondas electromagnéticas, porque tener lugar físicamente es muy improbable dadas las distancias cósmicas que se manejan para viajar físicamente de un sitio a otro del universo, ¿no? Pero bueno, incluso así, poniéndose en esta posición tan hipotética y tan quiliástica, si se quiere, porque es un poco lanzar las cosas hacia un futuro indeterminado, milenarista, pero ya digo, incluso admitiendo todo esto a efectos polémicos, no se entiende por qué el trato con esas inteligencias y con esas voluntades no humanas extraterrestres de producirse tuviera que dar lugar a una institución cultural como la religión, porque el hombre se enfrentaría en el presente a ese trato pues con las herramientas que tiene en el presente. Y las herramientas que tiene en el presente no son los mitos, las herramientas que tiene en el presente son la filosofía, las ciencias y las técnicas y las tecnologías, ¿no? Es lo mismo también que otro asunto que fue suscitado por algunos de el encuentro casual de un humano actual con un león o con un jaguar o con un jaguarete, que tampoco tiene por qué suscitar ningún tipo de religiosidad. Quiero decir que en una de malas el león, el jaguar o el jaguarete pues nos matará, pues bien, pero nos matará, pero no nos hará religiosos, ¿eh? Quiero decir, nosotros intentaremos establecer una estrategia etológica para enfrentarnos a él o para evadirnos o lo que fuera, pero no hay una situación de religiosidad. Yo
el enfrentamiento, este enfrentamiento con un animal poderoso en el presente, pues se hace desde la racionalidad científica y filosófica del presente, no desde la racionalidad mitológica que hizo posibles las primeras religiones. Bueno, una cosa que es interesante y que quiero subrayar, porque se pierde de vista constantemente, es que en su comentario de 2005 a mi conferencia, Gustavo Bueno reconoció que la filosofía de la religión que había expuesto en el animal divino tenía una serie de limitaciones por el contexto en que estaban pues formuladas, y admitió que entre esas limitaciones, una de las limitaciones era la idea de verdad empleada al hablar de las religiones primarias, porque esa idea de verdad que Bueno había empleado al hablar de las religiones primarias, Bueno reconoció en este comentario que era una idea indistinta y confusa, porque tenía un formato negativo. Y efectivamente yo creo que es cierto, es una idea indistinta y confusa, y que hay que precisar, y la manera de precisarlo es distinguir esos dos sentidos, emic y étic, de la verdad. Emic, las religiones primarias son verdaderas, pero emic son verdaderas todas, en las secundarias y las terciarias también, porque para los que creen en la religión, emic, pues las religiones son verdaderas. Pero étic, desde el presente, las religiones primarias no son verdaderas. Realmente Bueno consideró esas primeras religiones como verdaderas porque hizo uso de una idea de verdad que él mismo posteriormente reconoció y dijo que era indistinta y confusa. Pero esas religiones solo son verdaderas desde el punto de vista ético. Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista del filósofo actual de la religión, del filósofo materialista del presente, esas religiones no son verdaderas, y el filósofo materialista del presente no cree en las religiones primarias. Bien, pues así ha quedado el asunto, porque después del artículo de Bueno comentando mi conferencia, de ese artículo de 2005, pues no se ha vuelto a discutir más de este asunto. Yo luego en el 2021 publiqué un artículo clasificando las teorías, haciendo una teoría de teorías de la religión que es más amplia que la de Bueno. Un artículo que está publicado en el Journal of the Academic Study of Religions y que se titula Classification of Theories about the Origin of Religions. Un artículo, porque Bueno solo consideró, en su teoría de teorías que hace en el animal divino, solo consideró las teorías radiales, circulares y angulares. Y yo en este artículo, aparte de considerar estas teorías, considero las teorías que podríamos llamar planas, es decir, resultado de componer dos ejes, por ejemplo, de componer el eje radial con el angular, el radial con el circular, el angular con el circular, etcétera, etcétera. Con lo cual sale una teoría mucho más amplia, mucho más potente, y en donde se ve claramente que la perspectiva angular-circular, que es la que yo defiendo, es decir, la perspectiva de que los números primitivos tienen componentes angulares y componentes circulares, que es eso, el entender el lenguaje humano, el tener, el seguir normas políticas, éticas, morales, etcétera, etcétera. Esa teoría es la teoría ganadora en esa clasificación. ¿Por qué? Bueno, pues porque dentro de los ejes del espacio antropológico, el eje radial nos remite a una situación más bien alfa operatoria con cosas inertes, y los ejes angular y circular son los que remiten a relaciones con cosas que no son inertes, que son animales, ya sean animales humanos en el eje circular o ya sean animales no humanos en el angular. Y entonces nuestra manera de enfrentar nuestras relaciones con los animales es diferente de la manera de enfrentar nuestras relaciones con los entes inertes, y por eso da lugar en el Paleolítico a las religiones primeras. Bien. Bueno, voy a terminar este comentario
resumiendo algunas de las ventajas que conlleva considerar que las primeras religiones también tenían componentes nucleares mitológicos. Lo digo porque aquí no se trata sencillamente de que haya dos teorías que sean equivalentes, no, yo creo que mi teoría tiene una serie de ventajas sobre la teoría de Bueno, y esto es lo que voy a intentar recoger en este momento, ¿no? En el momento de la constitución de las primeras religiones como instituciones culturales humanas, pues yo creo que hay una situación de confusión de componentes animales y humanos, y confusión que nosotros somos capaces de disociar porque tenemos los ejes del espacio antropológico y tenemos la psicología, la etología, la biología, etcétera, etcétera. Y bueno, sin embargo, supone que solo está actuando el componente animal. La teoría bidimensional tiene la ventaja de que es más competitiva, más modulante, y las ventajas que tiene son estas. Por ejemplo, la primera es que la teoría que yo propongo es capaz de precisar cuándo un animal real se convierte en un animal divino y cuándo no. Es decir, un animal real, para convertirse en animal divino, hay que suponer que entiende nuestro lenguaje verbal y que tiene características éticas y morales, porque si no carece de luminosidad. Entonces, solo cuando esos contenidos personales tomados del eje circular se aplican a los animales y se adjudican a los animales, entonces se convierten en númenes. Luego, la teoría que yo propongo permite entender por qué las religiones primitivas no son verdaderas en el presente. No son verdaderas en el presente porque en el núcleo de esas religiones primitivas hay componentes mitológicos, y esos componentes mitológicos los detectamos perfectamente desde el presente y no los aceptamos desde el presente, desde la racionalidad filosófica y científica, ¿no? Mi teoría también permite incorporar una serie de materiales que son importantes desde el punto de vista de la paleoantropología, que son los teriántropos. Yo hice una galería de teriántropos que está ahí colgada en internet, y puse muchos ejemplos de cómo desde los orígenes del Paleolítico superior, es decir, desde las primeras fases del Paleolítico superior, en el Solutense, en el Galbretiense, etcétera, etcétera, aparecen teriántropos, aparecen representaciones de teriántropos. ¿Los teriántropos qué son? Pues son mitad animales, mitad hombres. Son lo que Bueno llama los dioses secundarios, es decir, dioses que por un lado son teriomorfos, tienen forma de animal, pero por otro lado tienen forma antrópica también. Y esto es la prueba, diríamos, empírica, paleontológica, de que esa composición de rasgos humanos y animales pues existía ya desde los comienzos del Paleolítico superior. Bien. Luego, y este argumento también yo creo que es muy poderoso. La interpretación que yo propongo es coherente con la tesis de que la crítica a los mitos tiene lugar con la aparición de la filosofía académica en sentido estricto. Entonces, las mitologías, los mitos son el modo normal de organizar las cosas de las sociedades preestatales y de las sociedades paleolíticas. Y los mitos están en el núcleo de la magia y en el núcleo de todos los valores de lo sagrado, incluido el valor de lo luminoso. Los mitos son un tipo de racionalidad que es el que utilizan las sociedades preestatales. Y esto lo confirman abundantemente los datos de la etnografía de nuestros contemporáneos primitivos. Y entonces proponer que hay componentes míticos o mitológicos en las religiones primitivas pues no tiene nada de particular, porque no va a haber en las religiones primitivas, desde luego lo que no va a haber van a ser componentes científicos o componentes filosóficos, porque no hay ciencia ni hay filosofía en esas culturas preestatales. Bien, otra cosa que permite que mi teoría tiene la ventaja es que desde mi teoría se entiende mejor el tránsito desde las religiones primarias a las secundarias. El tránsito de las religiones primarias a las secundarias tiene que ver con la extinción y la dominación de la megafauna del Pleistoceno, con la desaparición de los animales que son númenes. Entonces,
Si las religiones primarias fueran verdaderas, tendrían unos númenes verdaderos, y cuando estos desaparecen o son domesticados, pues lo lógico es que la religión desapareciera. Pero esto no es así, ¿por qué? Porque en la religión primaria hay componentes mitológicos. Y entonces esos componentes mitológicos, aunque desaparezcan los númenes, no desaparecen. Lo que ocurre es que emigran, se van a otro tipo de contenidos, de referentes, pasan de ser los animales reales a ser unos animales ficticios en el cielo estrellado, en el Hades, etcétera, etcétera, o a estar ocultos o cosas por el estilo. Entonces, la religión primaria no es tan verdadera como dice Gustavo Bueno, y la secundaria tampoco es tan falsa como dice Gustavo Bueno. Los componentes mitológicos de la religión secundaria ya están en la fase primaria. Lo que ocurre es que en el tránsito desaparecen los númenes reales o son dominados, y entonces los componentes mitológicos de esas religiones se proyectan en el cielo estrellado, en el Hades, etc. Entonces aparecen, y los teriántropos pues aparecen ya de una manera pues masiva, diríamos, ¿no? Bien. Otra ventaja que tiene la teoría que yo he expuesto es la clasificación de las teorías acerca del origen de las religiones. Como digo, en ese trabajo que acabo de citar del año 21, sobre la clasificación de las teorías del origen de la religión, ahí se hace una clasificación que es claramente mucho más potente que la que aparece en el Animal Divino, precisamente porque no solamente considera las situaciones de teorías unidimensionales, sino que también considera teorías bidimensionales, ¿no? Bien. Y luego, por último, la teoría que yo mantengo permite una crítica más sólida de aquellas filosofías de la religión que ponen su esencia en el eje circular, es decir, en las relaciones de unos humanos con otros. Esto es una cuestión que está muy mal tratada en el Animal Divino, porque en el Animal Divino las teorías circulares, es decir, las teorías que ponen el origen de la religión en las relaciones entre unos humanos y otros, son descartadas porque se supone que las relaciones entre los sujetos humanos son relaciones de igualdad. Pero esto realmente es un argumento muy débil, porque si hubiera que esperar a que se construyeran las relaciones de igualdad intraespecífica entre los humanos para que se pueda hablar de hombre en sentido estricto y de antropología en sentido estricto, entonces habría que esperar prácticamente hasta el siglo XVIII. Y eso pues que evidentemente conduce a muchos problemas. Yo creo que el mayor argumento en contra de las filosofías circulares, es decir, de las filosofías que establecen el núcleo de la religión en las relaciones entre unos hombres y otros, es que son unidimensionales y que no tienen en cuenta que los rasgos operatorios, como dije antes, están tanto en el eje circular como en el eje angular, y que por tanto la fuente de la luminosidad está tanto en un eje como en otro, porque es muy probable que los hombres del Paleolítico no distinguieran estos ejes con la claridad y la distinción con la que lo distinguimos nosotros desde presupuestos filosóficos y científicos. Lo que quiero decir con esto es que el célebre dicho de Bueno de que el hombre hizo a los dioses a imagen y semejanza de los animales, esa tesis, que es evidentemente una formulación pues brillantísima, copiando la de Feuerbach, como se sabe, y Feuerbach a su vez copiando la cristiana, la de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero vamos a lo que vamos. La tesis de que el hombre hizo a los dioses, a imagen y semejanza de los animales, yo creo que es radicalmente cierta, pero teniendo en cuenta que los animales no son solo los animales no humanos, porque los
hombres también son animales. Entonces, esa tesis es cierta si lo que se está diciendo es que el hombre hizo a los dioses a imagen y semejanza tanto de los animales humanos como de los animales no humanos. Es decir, esa sería la formulación de la teoría que yo creo que se podría defender. Bien, todos estos argumentos que acabo de exponer a favor de mi propuesta y en contra de la tesis de la verdad absoluta de las religiones primarias fueron expuestos en 2003, yo contesté a Bueno en 2005, todas estas ventajas llevan publicadas desde 2003 y desde 2005, y el reconocimiento que hizo Bueno de que había utilizado una idea de verdad confusa e indistinta para referirse a las religiones primarias en el animal divino nunca fue rectificado, y esto pues es por tanto un asunto pues que sigue abierto, y yo por mi parte pues evidentemente estoy esperando pues los argumentos que puedan hacer frente a toda esta serie de argumentos que acabo de proponer. Bueno, pues una vez más termino este comentario dándoles las gracias por su atención.